el primer coloquio de Ingeniería en Energías Renovables. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y compartirles este tema. En este caso, hoy lo que les quiero compartir es acerca del sistemas de almacenamiento de energía para integración de tecnologías renovables variables a la red eléctrica. Entonces, quisiera empezar esta presentación diciendo que las renovables van. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna duda en que en el futuro próximo vamos a seguir instalando renovables a la red eléctrica. Incluso, ¿cómo podemos, digamos, demostrar esto? Cuando nosotros vemos la pintura completa de qué es lo que está pasando a nivel internacional, nos podemos dar cuenta que esta tendencia es muy probable que continúe. Ahora, por ejemplo, para demostrar esto, podemos ver las estadísticas internacionales. El año pasado, en el 2020, justamente ha sido el año en el que la expansión de nueva tecnología, la mayor parte de esa expansión ha sido renovable. Cerca del 82% de todo lo nuevo que se instaló en el 2020 fue renovable. Entonces, no cabe duda que el camino que todos estamos siguiendo es hacia eso. Bueno, ¿y por qué? Gran parte de eso es para lograr una descarbonización del sector energético, que eso es algo crucial que nosotros debemos hacer. Ahora, por ejemplo, algunas instituciones como la Agencia Internacional de Energía Renovable ha elaborado mapas de ruta para poder visualizar un futuro descarbonizado, ¿no? Un futuro del sector energético y lo más importante, poder limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de carbón y poder limitar la temperatura global a 1.5 grados Celsius. Este 1.5 podemos digamos, interpretarlo como un punto de no retorno. Quiere decir que si nosotros pasamos esa temperatura en el futuro, muy probablemente los cambios drásticos los cambios en el clima van a ser tan drásticos que nos va a costar mucho poder adaptarnos. Entonces debemos delimitar la temperatura hacia eso. ¿Cuál es una de las estrategias que se han estado, digamos, proponiendo como más prometedoras? Pues es la descarbonización del sector y asimismo es incrementar la electrificación de todas las aplicaciones finales. Ahora, algunas estadísticas de esto es, por ejemplo, en 2018, 21% de todas las aplicaciones finales de energía era electricidad, ¿no? Ahora, en un escenario de una profunda descarbonización, esperamos que para 2050 esa participación de la electricidad como uso final sea alrededor del 51%. Quiere decir que la mayor parte de la energía que utilizamos en usos finales sea electricidad. De ese porcentaje de la electricidad, actualmente tenemos, por ejemplo, un 25% de energías renovables. En un escenario de profunda descarbonización, en donde las emisiones de gases de efecto invernadero van a ser muy bajas, estamos esperando que esa participación de renovables sea una ultra alta penetración de renovables. Quiere decir que se expanda muchísimo la participación de renovables, de 25% que tenemos hoy a un 90%, de que casi todo lo que se genere electricidad sea renovable. Ahora, se preguntarán, bueno, el primer problema de las renovables cuando vemos solar o eólica, pues es la intermitencia, ¿no? Justamente para, digamos, para solventar la intermitencia de estos sistemas, se necesitan sistemas de almacenamiento de energía. Entonces, los sistemas de almacenamiento van a jugar un rol crucial en hacer que la potencia de renovables sea firme, ¿no? O sea, que sea despachable, firme, sea constante. Eso es lo que tenemos que buscar para, digamos, una transición energética descarbonizada. En Estados Unidos, por ejemplo, aquí tenemos este año, justamente tenemos 24 gigawatts de capacidad instalada de sistemas de almacenamiento. Para un futuro descarbonizado, lo que no sabemos cuánto debemos tener, pero lo que sí sabemos es que los sistemas de almacenamiento deben de ser capaces de almacenar energía en un rango amplio de aplicaciones, desde segundos, minutos, días, hasta almacenar energía por temporada, ¿no? Eso es lo que debemos de buscar. Ahora, para lograr eso, tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, están los sistemas de almacenamiento los podemos clasificar básicamente en 5, que son los de almacenamiento mecánico, los electroquímicos, los térmicos, los de almacenamiento por bombeo de agua o los de hidrógeno. Si vemos la gráfica de la derecha, vemos una relación entre la capacidad que tienen esos sistemas y la duración de la descarga.
Hay 4 sistemas básicos que nos ocupan un amplio rango de aplicaciones. Quiere decir que tienen un amplio rango de potencia y también tienen un amplio rango de aplicación en descarga, que son la tecnología basada en baterías, la tecnología basada en almacenamiento hídrico, la tecnología basada en aire comprimido y la tecnología basada en hidrógeno. Estos 4 tienen un amplio rango muy interesante para poder desplegar aplicaciones en energías renovables. Ahora, de estos 4 vamos a quitar uno que es el aire comprimido, porque pues el aire comprimido aún contempla la quema de gas natural en su aplicación. Entonces, lo más probable es que los sistemas que visualicen una descarbonización profunda en el futuro sean los de almacenamiento hídrico, la tecnología basada en baterías y el hidrógeno, que es de los que les voy a hablar un poco de cada uno o brevemente de cada uno. En el caso del almacenamiento hídrico, el almacenamiento hídrico es por mucho en el mundo el que más se ha aplicado. Cerca del 96% de todo lo que existe de almacenamiento en el mundo es almacenamiento por bombeo hídrico. ¿Y por qué? Pues principalmente porque tiene un amplio rango de aplicación, es confiable, tiene el ajuste del control es muy sencillo, o sea, tú puedes incrementar la velocidad de las turbinas para generar más electricidad o incrementar la velocidad de la bomba para poder almacenar más energía. Lo puedes variar y el rango de vida también es muy amplio. Y acá hay un concepto interesante que es el round trip, que es como la eficiencia de estos sistemas, es la relación en la energía que tú le metes para transformar a un medio de almacenamiento y la relación en lo que tú puedes obtener posteriormente. A eso se le llama round trip, que en este caso para el bombeo hídrico es alrededor de 80%, que es muy bueno. Sin embargo, pues tiene algunas desventajas como pues la localización geográfica de estos sistemas al ser, al tener requerimientos muy específicos como por ejemplo un lugar amplio para almacenar agua, en general, esas son algunas restricciones. Y las modificaciones al medio ambiente que se tienen que hacer para poder instalarlos también es una problemática que posteriormente vamos a platicar de ello y que son altamente centralizados. Si en el futuro visualizamos que la energía se va a hacer distribuida, quizá tener sistemas centralizados también va a ser algún conflicto, pero de cualquier forma, para aplicaciones de alta potencia, el almacenamiento por bombeo seguramente es algo que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a dividir este tipo de sistemas en dos partes, porque a diferencia de las plantas convencionales de energía, los sistemas de almacenamiento siempre tienen dos componentes, que es un componente de potencia y un componente de energía. El componente de potencia va a ser todos estos sistemas que te sirven para transformar de medio a electricidad y de electricidad al medio de almacenamiento. Por ejemplo, en este sistema, el componente de potencia pues, van a ser las turbinas y el generador, toda la caja de control y todo lo que necesitas de instrumentos. Y el componente de energía van a ser los reservorios por sí mismos, ¿no? Esto es bien importante cuando después analicemos el costo de los sistemas, que vamos a platicar en las siguientes diapositivas brevemente, pero hay que tener en mente que tienen dos componentes. Ahora, las baterías, en el caso de las baterías, existen diferentes tipos. Tenemos las de plomo ácido, las de níquel cadmio, níquel zinc, níquel zinc aire, níquel hidruros metálicos, las de litio polímeros y las de litio ion. Ahora, de todas estas, las baterías de litio han sido las que mayor atención han tomado en el sector energético. ¿Por qué? Porque son muy eficientes. El round trip de las baterías de litio es muy alto. Por ejemplo, tiene alrededor de 92 al 96% de eficiencia. En este caso, el costo de estas baterías ha disminuido muchísimo en los últimos años. De 2010 a 2016, el costo ha caído cerca del 73% y es muy probable que el costo de estas baterías siga cayendo. Las principales aplicaciones de estas baterías en Estados Unidos se ha dado, por ejemplo, 92% de estas aplicaciones están a escala utilitaria, 8% están en el sector comercial, solo un pequeño porcentaje están en el sector residencial, pero se espera que en el futuro próximo, de ahora a 2030, lo que pase es que las aplicaciones de coches eléctricos desencadenen un despliegue masivo de esta tecnología.
y aplicaciones como behind the meter, que es estas aplicaciones que se dan detrás de los medidores, y las aplicaciones de firme potencia para tener potencia de energía, digamos, solventar la intermitencia de las energías renovables. Ahora, en las baterías, el componente de potencia y el componente de energía está un poquito más complicado de definir, pero aún así podemos decir que el componente de energía de las baterías es los módulos en sí y el control de las baterías. Y el componente de potencia, pues son los transformadores y los inversores. Ahora, en el caso del tercer sistema, que es energía del hidrógeno o el hidrógeno va a brindar en el futuro una flexibilidad importantísima para poder hacer que la energía renovable integrada a la red sea firme, que pueda despachar energía en todo momento. Ahora, ¿cómo es la idea de cómo podría funcionar esto? Es generar, digamos, energía a través de renovables y hacer una interacción en la red en donde cuando se necesite almacenar energía, la electricidad a través de los electrolizadores se convierta a hidrógeno y el hidrógeno puede tener una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, el hidrógeno puede ser almacenado para ser utilizado después y para convertirse en electricidad o calor. El mismo hidrógeno puede ser inyectado a un proceso que se llama metanización, que es decir, capturar CO2 y luego hacer una hidrogenación del CO2 para convertirlo a metano y después implementar aplicaciones como calefacción o todas las que utilizan metano. O también se pueden hacer unas mezclas para enriquecer el metano con hidrógeno y hacer las mismas aplicaciones de la red de gas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se utiliza muchísimo gas natural para la calefacción de edificaciones. Y el hidrógeno es tan flexible que puede funcionar en diferentes sectores, en el sector de transporte, en el sector de edificaciones, en el industrial. El mayor químico producido a nivel industrial es amoníaco, que es producido a través de hidrógeno. Sin embargo, en la actualidad, ese 96% del hidrógeno viene de combustibles fósiles. Y lo que esperamos es que en el futuro próximo el hidrógeno sea algo que nosotros llamamos hidrógeno verde, que es aquel que viene a través de electrólisis y a través de energías renovables. En un escenario de profunda descarbonización, que estamos diciendo limitar la temperatura a 1.5 grados Celsius a 2050, es previsto que 30% de toda la electricidad como uso final sea dedicado a la producción de hidrógeno para hacer todas estas integraciones de aplicaciones. Y lo más probable es que para solventar la problemática de transportar hidrógeno como gas, que es en tanques presurizados y el hidrógeno gaseoso es complicado de transportar, vamos a solventar esta problemática a través de hacer portadores de hidrógeno, como por ejemplo green ammonia, que es amoníaco verde. Si se dan cuenta, amoníaco verde tiene una molécula de nitrógeno y un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que el green ammonia es el único combustible que no tiene emisiones de carbón cuando se utiliza, por supuesto, después del hidrógeno. Entonces, es muy atractivo para un escenario de profunda descarbonización. Y el siguiente combustible que también es atractivo es metanol renovable, pero como este también implica algunas emisiones, digamos, en un escenario de profunda descarbonización, vamos a contemplar únicamente el amoníaco, que es un proceso bien interesante. El round trip de la conversión, esto que se le llama, que es relativamente nuevo, que se le llama power to X to power, que es a través de electricidad hacer los famosos electrofuels, que son los electrocombustibles, a través de electricidad generar el combustible y después del combustible volver a generar electricidad. Ese round trip para la amonia es alrededor de 33 a 43%. Y en este caso, con el hidrógeno podemos considerar de la misma forma los dos componentes, que es el de potencia. En este caso serían las turbinas, porque el hidrógeno o el amonia se puede combustionar, las celdas de combustible para generar electricidad directamente a través de electroquímica, los compresores si estamos utilizando hidrógeno como gas y los electrolizadores para obtener hidrógeno. Y el componente de energía sería, digamos, dónde se va a almacenar, si consideramos cavernas para almacenar hidrógeno o tanques presurizados. Bueno, esta es una idea que les quiero compartir. Obviamente todavía esto no existe.
Es una prueba de concepto, se podría decir, que es cómo visualizamos que la amonia se podía integrar en un sector energético. Y es muy similar a lo que pasa con el petróleo actualmente, que se podría decir que podría ser el siguiente combustible que tendría un manejo como el del petróleo, ¿no? Que es, en este caso, para el amonia o el amoníaco, podría ser generar electricidad a través de energías renovables, esa electricidad integrarla a una estación que está mar adentro. La estación, digamos, utiliza la electricidad para convertir el agua a hidrógeno, después el hidrógeno se mezcla con nitrógeno para convertir a amonia. El amonia puede ser utilizado después para convertirlo a electricidad y o bien para almacenarlo como amoníaco líquido y tendría la misma aplicación que tenemos con los combustibles líquidos, que es después se pueden incluso exportar a otros países. Una vez que tenemos el amoníaco líquido es muy sencillo de transportar y la infraestructura actual serviría completamente para integrar este combustible. Otra estación en otro país, por ejemplo, si estás vendiendo el combustible, la recibiría en otra estación a mar adentro, donde recibe el amoníaco y este amoníaco se podría convertir ya sea a electricidad a través de una conversión electroquímica o ya sea combustionando el amoníaco, que pues el único resultado van a ser, bueno, ya voy a platicar acerca de la combustión del amoníaco más adelante, pero en general se puede combustionar para generar electricidad o bien se puede separar para obtener el hidrógeno de vuelta o bien se puede utilizar el amoníaco en el sector de fertilizantes, ¿no? Entonces, es una integración bien interesante que se está pensando para el futuro para un futuro descarbonizado. Ahora, ¿cómo está el tema de los costos en los sistemas de almacenamiento? Como les decía que tienen dos componentes, todo va a depender de los proyectos de la escala de los proyectos que querramos desplegar, pero en general el almacenamiento por aire comprimido, el almacenamiento por hidrógeno tienen un alto costo de inversión inicial que es dado, digamos, por el componente de potencia, todos aquellos componentes que nos van a servir para transformar de electricidad al medio y del medio a electricidad. Estos componentes de potencia tienen los costos más elevados para el bombeo hídrico y para la tecnología del hidrógeno. Sin embargo, el componente de energía, que es decir, la duración de estos sistemas que pueden almacenar energía es muy barata. Una vez haciendo la inversión inicial, lo que necesitemos almacenar en un tiempo prolongado va a ser muy barato. A diferencia, o todo lo que pasa todo lo contrario con los sistemas como el almacenamiento en baterías y en general los otros sistemas que podemos ver aquí, el costo inicial de la energía es muy alto, pero el costo de potencia es relativamente bajo en comparación con los otros. Ahora, la mayoría de los artículos evalúan los daños ambientales de este tipo de sistemas diciendo o evaluando las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero considerando que en el futuro podemos llegar a un punto de equilibrio en donde estamos produciendo o fabricando energías renovables, utilizando energía renovable, que es como un punto de compensación, o en inglés se llama offset, de las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces hace sentido empezar a evaluar estos sistemas ya no en el tema de emisiones de carbón, sino vamos a evaluarlos por algo intrínseco que tengan, ¿no? Por algo que van a estar ahí siempre, que no va a depender de un mix energético, sino de los sistemas per se. Entonces, hace sentido evaluar los impactos ambientales en términos de toxicidad, en términos de salud humana. ¿Cuál es el impacto de estos sistemas en la salud humana, ¿no? Y lo más probable es que las baterías tengan el mayor impacto dado por todas las aplicaciones de minería, toda la extracción de todos los componentes claves como el litio, como el cobalto y todo lo que se necesita para generar las baterías. La minería que se va a desarrollar alrededor de estos sistemas va a ser lo que más causa impacto. Y el relativo bajo tiempo de vida en aparador de estos equipos va a resultar en generar cada vez más basura electrónica. Ahora, en este sentido, algunos lugares sí ya tienen, digamos, puesto en marcha un mecanismo de reciclaje, pero no en todos los lugares. En algunos lugares, por ejemplo, podemos considerar que cerca del 98% de las baterías van a terminar en un vertedero a cielo abierto. Quiere decir que aún no hay un sistema competitivo de reciclaje para poder recuperar
estos componentes claves. Para otro tipo de baterías sí existe un reciclaje en puerta, que es, por ejemplo, las de plomo. Cerca del 95 al 99% del plomo en los Estados Unidos se recicla de las baterías. Sin embargo, aún se sigue utilizando muchísimo plomo para hacer estos sistemas. Otros componentes se podrían reciclar, como las carcasas y algunos metales, unas trazas de algunos metales. En el término de toxicidad para los sistemas de baterías, ya lo más importante el impacto más importante pues es la toxicidad que tienen hacia el ser humano. Por ejemplo, el plomo es altamente tóxico, el mercurio que se utiliza en baterías es igual altamente tóxico y es bioacumulable o biomagnificable. Entonces, esto es muy importante considerar si nosotros vamos a aumentar la utilización de estos sistemas. El cadmio es un compuesto considerado cancerígeno y algunos metales, alguna exposición a metales pesados pueden dañar los órganos. Los derrames de plomo ácido pueden resultar en contaminación del suelo y de cuerpos de agua. Bueno, por otro lado, hablando de hidrógeno, aunque el hidrógeno es muy limpio para producir electricidad, los sistemas que se necesitan para producir energía con esto es, por ejemplo, los electrolizadores y las celdas de combustible todavía contemplan algunos metales preciosos como el platino, el paladio, el iridio y el impacto que va a haber alrededor de la minería por obtener estos materiales, entonces va a ser importante. Y otra cosa, el nafión, que es una membrana polimérica que se utiliza en este tipo de sistemas, tiene compuestos muy estables de carbón flúor, que son los famosos compuestos contaminantes emergentes, que son los PFOS, PFSA. Estos perfluorosulfonic acid son compuestos persistentes en el medio ambiente que actualmente están, digamos, causando un interés muy grande en términos de investigación, porque no hay todavía una regulación y todavía no se sabe cuáles son los daños en la salud humana, pero se ha visto que sí está relacionado con muchísimos impactos ambientales. Entonces, esto es relativamente nuevo y si empezamos a incrementar la utilización de estos sistemas, pues seguramente vamos a incrementar los impactos en esto que hay que poner atención. En el caso de la amonia, es igual, no genera emisiones de carbón, sin embargo, una combustión incompleta puede liberar óxidos de nitrógeno que se mezclan en la atmósfera y pueden generar smog o pueden generar lluvia ácida. La exposición de ese óxido de nitrógeno podría generar igual daños a la salud, inflamación en las vías aéreas o en los pulmones. Los derrames de amoníaco pueden incrementar el nivel de nutrientes en cuerpos de agua y la relación de toxicidad con el amoníaco también es algo que se tiene que, digamos, investigar o solventar para poder considerar al amoníaco como un verdadero combustible muy limpio y eficiente en la descarbonización completa del sector. En el caso de del bombeo hídrico, pues las principales aplicaciones, digamos, que van a impactar es por las modificaciones en el medio ambiente. En el caso de inundaciones, por los mismos reservorios, el desvío de los cuerpos de agua y cuando existe un estancamiento de materia orgánica en los reservorios, puede liberar CO2 o metano. Entonces, en conclusión, así como para poder llevarnos algunas ideas de esta presentación, es que estos tres sistemas, baterías, bombeo hídrico e hidrógeno, es lo más probable es que jueguen un papel crucial en la profunda descarbonización en el futuro, desde aplicaciones minutos, segundos, minutos, horas, hasta temporadas. Ahora, el impacto ambiental de estos sistemas, para evaluarlos debemos considerar la toxicidad y los componentes de impactos en la salud. El litio las baterías de litio necesitan desarrollar en todos los países un sistema de reciclaje, de reusar y en general un mercado competitivo de reutilización de los componentes para que los impactos al medio ambiente se disminuyan. El hidrógeno se debe reducir el costo de estos sistemas a través de reducir el costo de electrolizadores, de electricidad o bien idealmente de todo, ¿no? Y se necesitan nuevos métodos que
proponer nuevos métodos de utilización de amonia directa, ya sea directamente por medio de conversión electroquímica o ya sea por combustión. Esto va a ser un cambio de juego en el futuro. Si nosotros logramos implementar nuevos sistemas que utilicen amonia directamente, va a ser un cambio de juego para los nuevos combustibles. Y bueno, lo principal es, no tenemos otra opción, tenemos que limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el incremento de la temperatura global más allá de 1.5 grados Celsius, porque eso va a ser una prioridad para darnos tiempo a adaptarnos al cambio climático del futuro. Muchas gracias. No sé cuánto me tardé, perdón, pero si tienen alguna duda, algún comentario, siéntense con confianza de enviarme un correo. Muchas gracias por su Sí. atención a todos.